son aquellos que pudieran ocasionar discriminación. Esos datos sensibles, esos datos personales de manera general, tienen que estar protegidos en los archivos y deben de estar al amparo de una protección integral que va desde tener un vigilante en la puerta del archivo, que es el que va a resguardar la información. En otros casos puede ser candados, llaves, quiénes son los responsables de esos expedientes que contienen tus datos personales y todo el tratamiento que le vamos a dar para evitar una fuga de la información. Entonces, aquí es donde vemos. Y no termina con destruir el expediente. Si los documentos tienen un sistema de protección de datos personales, en ese sistema se tiene que hablar hasta de cómo se van a destruir para garantizarle al dueño de los datos personales que efectivamente se destruyeron sus datos personales y que aquí lo más difícil es tener los documentos en sistemas electrónicos. ¿Cómo borro un dato en un sistema electrónico? Puede ser una base de datos, puede ser un sencillo archivo en Excel, que con darle suprimir a la máquina no se ha perdido. Sigue estando en el disco duro. En los discos duros no se borra la información. Solamente se le da un comando para que no lea ese dato, pero la información sigue estando ahí. Entonces, ¿cómo están protegiendo mis datos personales? Y ustedes lo verán en sus instituciones. Cada vez que hay cambio de equipos de cómputo, todo el mundo se preocupa de que hayan hecho su respaldo al nuevo equipo. Pero nadie se preocupa de toda la información que se va en esos discos duros, de esos equipos que para nosotros son obsoletos, pero que llevan toda la información de los datos personales y quizás hasta sensibles. El Archivo General de la Nación, además de los conceptos que se abordan en los otros instrumentos normativos, nos habla de la baja documental. Esa baja, que por lo menos debemos de ubicar que el expediente de baja está en 3 momentos diferentes. Hay un expediente de baja para documentos contables y hay que cubrir una serie de requisitos. Hay un expediente de baja de documentos con valor administrativo y llevan otro procedimiento. Y hay que dar de baja los documentos de comprobación administrativa inmediata y que llevan otro procedimiento. Que por lo menos los documentos de comprobación administrativa inmediata deben ir firmados por el órgano interno de control y que para que ellos firmen, primero debe de haber el catálogo de exposición documental validado y que haya al final una lista de estos documentos de comprobación administrativa inmediata. Grupo interdisciplinario. Aquí el grupo interdisciplinario entramos en conflicto. La Ley General de Archivos dice que el coordinador solamente es moderador. Pero la Ley General de Transparencia dice que el coordinador es secretario ejecutivo. Entonces, aquí lo importante de cuando se crea el grupo interdisciplinario es crear su manual de operación, en donde se deje claro la función de cada uno de los integrantes del grupo interdisciplinario. ¿Qué va a pasar si no hay quórum? ¿Se suspende la sesión? ¿Se da un plazo para sesionar? ¿Cuándo hay sesiones ordinarias? ¿Cuándo hay sesiones extraordinarias? Los instrumentos de control archivístico, que decíamos, ese cuadro de clasificación y ese catálogo de disposición documental. La norma dice que estos catálogos de disposición documental y que este cuadro general de clasificación archivística debe de construirse por las funciones. Esas funciones que salen de los procesos, funciones y actividades. Y que ahí es donde causa mucha inquietud cómo hacer ese cuadro de clasificación. Un ejemplo muy sencillo. Nómina no es una función. Administrar la nómina sí es una función.
Y entonces tenemos que identificar, bueno, y administrar la nómina, ¿quién la administra? Porque yo puedo tener nóminas, pero yo soy el encargado de administrarlas o solamente me tocó imprimirlas. Recordemos en el pasado, cuando nuestras impresoras eran de matriz de punto y que las hojas venían perforadas para poderlas jalar la impresora. El área de sistemas tenía las nóminas, pero hay que identificar cuál era su función en esa época. Y su función era imprimir la nómina. Entonces, ¿debe de resguardar la nómina? No, porque yo no soy el productor de acuerdo a la función. Entonces, eso es lo que son los insumos que tendremos que ir identificando en los cuadros de clasificación para después poderlos vaciar en el catálogo de exposición documental. Vigencia documental. Las vigencias, esas vigencias que en los catálogos de exposición documental se van a establecer, ¿cuándo empiezan a correr? Y aquí hay varios supuestos. Las vigencias van a correr cuando cierre el asunto. Las vigencias van a correr cuando la información deje de estar clasificada, ya sea en su modalidad reservada o confidencial. Porque no hemos estado analizando que tenemos expedientes clasificados desde el 2003 y que tradicionalmente, hasta antes de las reformas a la ley, se decía, lo que no es en mi año no es mi daño, si es que se reserva por 12 años y a mí no me toca desclasificar. Y quien llegaba decía, ¿alguien lo clasificó? Yo no lo desclasifico. Entonces, esas vigencias hay que tomarlas en cuenta. La norma dice que toda la reserva la pasa en el archivo de trámite, para después hacer el conteo de lo que diga Cadido y por primera vez podrá entrar al archivo de concentración. No puede ingresar nada clasificado a concentración. Siguiente norma que regula la función pública, que es a través del anexo único. Este anexo único nos habla del acta de baja documental. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla del acta de baja documental y del acta de baja de transferencia secundaria? Porque la función pública, como dijimos, genera los manuales, no solamente en temas de archivos. En este momento tiene 9 manuales. 9 manuales que regulan recursos humanos, tecnologías de la información, recursos materiales, entre otros. Servicios generales y demás. En el tema de archivos, también nos lo regula. Nos habla de esa acta de baja documental, cómo debemos de tenerla, cómo debemos conservarla, qué vamos a hacer con el acta. Nos habla del área coordinadora de archivos para definirnos sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del coordinador? Que son las que yo voy a auditar como órgano interno de control. Las áreas operativas. Estas áreas operativas. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que les voy a auditar? Todo eso ya está definido. Declaratoria de prevaloración, dictamen de destino final, documento de comprobación administrativa inmediata, que hace rato comentábamos. Si no está el Cadido validado, que el Archivo General de la Nación nos ha validado, no podemos destruir documentos de comprobación administrativa inmediata. Ficha técnica de valoración documental. Estas fichas, que más que hacerla cuando estoy haciendo el Cadido, la tengo que hacer para construir el cuadro de clasificación. Porque si se dan cuenta en la ficha, puede tener el fondo, la sección, la serie, el instrumento normativo de donde estoy obteniendo mis funciones como unidad administrativa y que voy a ir reflejando en el cuadro de clasificación y posteriormente asentando los datos del catálogo de exposición documental. Una vez que se tienen esas fichas, es el auxiliar. Mucha gente me ha preguntado, oiga, es que ¿dónde está el listado de lo que voy a sacar como documentos históricos? Porque aquí en el Cadido me lo dejaron todo mal hecho, nada más me colocaron que se tiene que hacer una valoración cualitativa. Yo quiero ver la lista. Decía, a ver, perdón, la lista no se construye para todos los sujetos obligados. Cada sujeto obligado, día a día, va marcando y va haciendo su lista
de lo que va a tener un valor secundario, porque se va adquiriendo día con día. Nos habla de la evaluación documental, de ese muestreo del que estamos comentando, y que la norma establece el muestreo cualitativo, aleatorio, entre otros. Nos habla de las unidades administrativas, porque también mucha gente dice, es que yo no soy unidad administrativa. Y es, a ver, las unidades administrativas es, así sea el director, es una dirección, es una unidad administrativa. Para la ley, para la norma, cualquier pedacito que aparece en el organigrama es una unidad administrativa. Es decir, una parte integrante del sujeto obligado. Y la vigencia documental, de la que ya habíamos comentado anteriormente, esa vigencia que la empezamos cuando cierra el asunto, cuando se desclasifica, entre otros. Este esquema que estamos visualizando está basado en la Ley General de Transparencia. Desde mi óptica particular, es un sistema más completo. ¿Por qué? Porque no se olvida del Comité de Transparencia como componente normativo, a diferencia de la Ley General de Archivos, que no lo menciona. ¿Pero por qué es importante el Comité de Transparencia? Porque una de sus funciones del Comité de Transparencia es aprobar los instrumentos archivísticos. Entiéndase el cuadro de clasificación, el catálogo de exposición documental y las políticas que se van a seguir para la valoración documental, entre otros. Entonces, este es un componente normativo. Si no nos firma el comité, no podemos mandar a registrar y validar nuestros instrumentos al Archivo General de la Nación. El área coordinadora de archivos, bueno, pues es la que recopiló toda la información, estuvo moderando todos los trabajos y finalmente es a quien le toca subirlos ante el Comité de Transparencia, defenderlos y lograr su aprobación. Los componentes operativos, tenemos 4. Las unidades de correspondencia, anteriormente conocidas como oficialías de parte. Esta unidad de correspondencia, que también ahora tiene funciones muy claras, muy específicas, que iremos abordando más adelante, y que a veces no quieren hacer porque dicen, tengo mucho trabajo y no voy a hacer, además de mi trabajo, esto que me estás diciendo. Pero aquí ya no se trata de si lo queremos o no. Aquí se trata de dar cumplimiento a la norma. Los archivos de trámite, archivo de concentración y archivo histórico. Aquí normalmente traen una disputa del archivo de trámite con el archivo de concentración. ¿Quién hace los inventarios? Bueno, pues los inventarios los hace archivo de trámite. ¿Archivo de trámite qué hace? Genera todos los insumos de acuerdo a la norma. Para que una vez que ha cumplido con toda la normativa vigente, se los entrega el archivo de concentración, que solamente está prestando un espacio físico, pero que no es responsabilidad del archivo de concentración, qué se hizo o qué se dejó de hacer en el archivo de trámite. Y cuando hay una correcta transferencia primaria, el archivo de concentración debe de tener la capacidad de detectar los faltantes de los procesos archivísticos. Si detecta faltantes en los procesos, no recibe la transferencia primaria. Porque le falta carátula, porque el inventario no está en el formato apropiado, porque las cajas no están rotuladas, porque los expedientes no traen su ceja o lomo según corresponda, entre otros elementos. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso lo hace archivo de trámite. ¿Y cuándo lo hace? ¿El día que va a hacer la transferencia? No, lo tiene que hacer día a día conforme se van generando los documentos de archivo. Algo que no nos gusta, porque es mucho trabajo, foliar. La famosa foliación. Es que genero 300,000 documentos al año. Bueno, pues si diario los vamos rotulando, no tendríamos ese inconveniente. Pero si lo dejamos al
final del año y que ya se nos acumuló con lo del año pasado porque no nos dio tiempo, o con lo de varios años atrás, pues es una labor que ya nadie quiere hacer. Es una labor que se tiene que hacer día a día. Archivo de concentración. El archivo de concentración, a partir de los inventarios que le entregaron cuando recibió la documentación, y que ya lleva todos los procesos archivísticos que establece la norma, que definió que le tocó hacer al archivo de trámite, lo va a colocar solamente en un listado, que es el inventario de transferencia secundaria o de baja documental. Y que obviamente van a solicitar la aprobación del grupo interdisciplinario de la unidad coordinadora de archivos. Por ahí me comentan en el chat que el Comité de Transparencia ya no está considerado dentro de las áreas normativas. No, efectivamente, no está considerado para la Ley General de Archivos, como aquí lo especificamos. Sin embargo, el esquema responde a la otra ley general, que es la Ley General de Transparencia, y que, como les había dicho hace rato, de repente tenemos estos modelos en los cuales, ¿a quién le hago caso? El punto está que las dos leyes están vigentes y las dos leyes consideran cosas diferentes. La Ley General de Transparencia no ha sido modificada y la Ley General de Transparencia considera al Comité de Transparencia como componente normativo. La nueva Ley General de Archivos, en su artículo 21, como lo tenemos en el esquema, no contempla al Comité de Transparencia como un componente normativo. Pero la función del Comité de Transparencia es validar los instrumentos que genera el área coordinadora de archivos. Cuadro de clasificación, catálogo de exposición documental, manuales. Entonces, aquí es donde, como les decía, en lo personal, yo me quedo con la Ley General de Transparencia en este esquema, como aquí lo mencionamos en el ángulo inferior izquierdo, porque el Comité de Transparencia sigue siendo parte importante en los temas de archivo y lo vamos a ver más adelante. Porque si queremos hacer ese rompimiento a veces, yo nada más veo temas de archivo. Transparencia, rendición de cuentas, datos personales, eso no es tema de archivos. Van de la mano. ¿Por qué? ¿Quién me va a dar el insumo de que el expediente está clasificado o desclasificado? El Comité de Transparencia. Y eso va a influir en mis vigencias documentales. Ok. Me comentan que sigan mandando sus preguntas en el chat, como lo han venido haciendo, y que en un par de minutitos, es decir, a las 11, vamos a cerrar el chat para tratar de agrupar las preguntas y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Tengo por aquí compañeros que me están apoyando para esto de las preguntas y demás, para que no estén inquietos, que piensen que a lo mejor no estamos dando el seguimiento a lo que están manejando en el chat, pero sí estamos aquí haciendo ese seguimiento. Entonces, les decía, archivos y transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, no debe de estar separado, no son dos mundos diferentes, van entrelazados. Si el Comité de Transparencia no me avisa o no me entero que clasificaron expedientes, porque son temas de transparencia, no de archivo, ¿cómo voy a aplicar las vigencias documentales a partir de la desclasificación? Yo creí que era público, yo creí que no estaba clasificado. No, aquí es un mundo en donde todos cooperamos. ¿Cuáles son las funciones del área coordinadora de archivos? Pues diseña, propone, instrumenta planes y programas y proyectos en materia de archivos. ¿A través de qué instrumento? Pues del PADA.
el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Debe de elaborar las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos. Aquí no debemos de caer en los excesos de la sobreregulación. El único facultado para hacer manuales es la Secretaría de Función Pública. Entonces, no puedo hacer el manual del manual. Puedo hacer directrices, pero no manuales. Esa es una facultad exclusiva de la Secretaría de Función Pública y precisamente por eso hablábamos de los 9 manuales administrativos. Uno de ellos, muy específico, en tema de archivos, que es el anexo único. Debe formular los instrumentos de control y consulta. Estos instrumentos de control y consulta coordina, trabaja con trámite, con concentración, con histórico, con comité de transparencia para poderlos identificar y colocar vigencias, destinos finales, y si en algún momento el expediente pertenece a un sistema de protección de datos personales, poderlo visualizar. Si bien es cierto, no es un campo que nos pida la normativa en materia de cuadro de clasificación, catálogo de exposición documental, sí debemos de tener identificado cuáles expedientes, cuáles unidades administrativas tienen ya registrado un sistema de protección de datos personales para darle un tratamiento diferente en la disposición documental y en el destino final. Fungir como secretario del grupo interdisciplinario. Bueno, eso nos lo dice el Sistema Nacional de Transparencia, porque decíamos, la Ley General de Archivos dice que es el moderador del grupo interdisciplinario. Participar como invitado permanente en el Comité de Transparencia. Esas son las funciones del coordinador de archivos, pero van más allá de eso. O sea, el coordinador de archivos debe de podernos apoyar en cómo voy a aplicar el cuadro, el catálogo, cómo voy a generar mi guía simple. Y debe de estar revisando. Y también debe de hacernos una auditoría archivística interna, para que de ahí pueda determinar las áreas de oportunidad. Funciones del Comité de Transparencia. Aprobar las políticas, manuales e instrumentos archivísticas formulados por el coordinador de archivos o por el área coordinadora de archivos. Entonces, vemos cómo no podemos estar separados, tenemos que trabajar en conjunto. Apoyar los programas de valoración documental. ¿Por qué nos va a apoyar? Porque decíamos, él desde su óptica, lo que nos va a revisar es que lo que pretendemos dar de baja no esté clasificado, no se haya clasificado nada más sin tener la autorización correspondiente del Comité de Transparencia. Porque mucha gente toma sus expedientes y dice, es confidencial, no lo toques, no lo veas, es mío. Así de, a ver, ¿dónde está tu acta? Entonces es información pública. Si no tienes tu acta del Comité de Transparencia, no puede estar clasificado el expediente. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes para el resguardo y conservación de los documentos y expedientes clasificados. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de control y consulta para la protección de información confidencial. Entonces, se dan cuenta, tienen que trabajar con nosotros en materia de archivos, pero desde su trinchera, que es la clasificación de la información, la protección de datos personales. Funciones del responsable de correspondencia. Pues llevar a cabo ese servicio centralizado de recepción, distribución y despacho de la correspondencia. Elaborar reportes diarios de correspondencia. Y esos reportes son muy interesantes. ¿Por qué? Porque a veces llega un documento con término, con plazos de término, y resulta que lo estamos leyendo 2 o 3 días después de que se llevó a cabo la prescripción del plazo para dar respuesta. Esto no puede seguir pasando. Las unidades de correspondencia son un engranaje que día a día, todo lo que entra es todo lo que despachan
y que todo se debe de estar ya con quien debe de darle seguimiento al asunto. Archivo de trámite. ¿Cuáles son sus funciones? Llevar a cabo la integración de organización, préstamo, consulta interna, así como la disposición documental. ¿Qué es esa famosa disposición documental? Que hayan podido identificar qué son y qué no son documentos de archivo. Una vez que tienen documentos de archivo, esos documentos de archivo, aplicando el catálogo de disposición documental, saber en qué momento lo voy a mandar al archivo de concentración. Y decíamos, nos vamos a auxiliar necesariamente del comité de transparencia para que efectivamente verifiquemos que ya está desclasificada nuestra información y que no estamos pretendiendo mandar documentos clasificados al archivo de concentración. Archivo de concentración, ¿qué hace? La recepción, pero la recepción no nada más es, gracias, ya me dejaste aquí los expedientes, ya déjalos en la puerta y yo los meto. No. La recepción implica revisar. ¿Qué vamos a revisar? Precarátulas. Lo que viene en el inventario corresponde a lo que físicamente contienen los expedientes. Viene foliado, porque no es mi función como concentración. Foliar es función del archivo de trámite, porque él es el generador, él es el dueño de los documentos. ¿Me los está mandando a tiempo o debió haberme los mandado 3 años atrás? Porque de acuerdo al catálogo de disposición documental ya prescribieron los plazos y apenas se acordó de mandarlos a concentración. Pues todo eso es lo que se tiene que revisar en la recepción. Custodia de disposición documental, o sea, ya están aquí, pero si están en el amparo de un sistema de protección de datos personales, la pregunta es, ¿tengo los elementos en el archivo de concentración para mantener los niveles de seguridad? Si sí, puedo recibirlos. Si no, que se queden en el área administrativa y ahí le damos seguimiento a los expedientes. Funciones del responsable del archivo histórico. Recibir, organizar y escribir los expedientes con valor histórico. Pero debe de participar, decíamos, en este grupo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que efectivamente lo que llega al archivo histórico realmente sea histórico. Lo histórico no lo hace el tiempo, lo hacen las condiciones alrededor. Hoy podemos estar generando documentos que ya son históricos. Y podemos tener documentos de hace 30, 40, 50, 60 años y que no son históricos. Pues ahí es donde el grupo interdisciplinario deberá de establecer la mecánica para la identificación de estos documentos con esos valores históricos. Y que decíamos, tendrán que generar una lista de qué características en cada institución debe de cubrir para que sea histórico. Por dar un ejemplo, puede ser, es único en su especie, es el primero de ese tipo, tuvo una cobertura mediática por lo importante del tema. Por ejemplo, ahorita desafortunadamente con los temas de la contingencia que estamos viviendo, en muchas instituciones tendrán que estar marcando esos datos como históricos. Y son documentos que se están generando en este momento. Vamos a hacer por ahí un recuento de lo que son las preguntas para tratar de dar respuesta a sus inquietudes para seguir abordando nuestros temas. Sí, hola, estimados invitados, ¿sí me escuchan? Miren, vamos a hacer ahorita una ronda, digamos, de preguntas. Me gustaría que por lo menos, pues algunos de ustedes, si quisiera participar para que pueda abrir su micrófono y pueda hacer algunos comentarios. Tenemos ahorita unos 10 minutitos para si les parece hacer, digamos, preguntas o hacer aportaciones, digamos que tenga que ver pues con el tema de la conferencia, para que, bueno, todos tengan pues información fidedigna y que, bueno, nos vayamos nutriendo todos en este tema de archivo. Entonces, si les parece,
Quien quiera abrir su micrófono, adelante, por favor, para que hagamos algunos comentarios. Serán 10 minutos básicamente y al mismo tiempo, bueno, nuestro conferencista empezará a comentar acerca de las preguntas que se han hecho. Muchas gracias. Entonces, no sé quién quiera participar, por favor, adelante. Si no, iniciamos con las preguntas que ya se hicieron. Yo sí quisiera preguntar algo, Sí. estimado maestro Octavio. Hola, El cuadro de clasificación archivístico, lo mencionaste muy bien, no entró dentro de la Ley General de Archivo. Y eso es un verdadero problema para el sistema institucional de archivo, porque es la columna vertebral de este instrumento. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, en la normativa vigente se sigue pidiendo los mismos elementos con y sin entrada en vigor de la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque recordemos que una vez que entra en vigor la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación está actualizando todos sus instrumentos normativos. Y claro ejemplo, el caso de las bajas documentales, que en este momento ya les han mandado la propuesta de lo que va a ser el procedimiento de bajas, etc. Entonces, paso a pasito, van apenas construyendo los instrumentos normativos y que seguramente derivado de esta contingencia, seguramente los trabajos van un poco retrasados, ¿no? Yo creo que son temas que en algún momento se tendrán que abordar, se tendrán que actualizar, como el ejemplo ahorita de lo que algunos han estado comentando, que en la Ley General de Archivos ya no está el Comité de Transparencia, pero perdón, el Comité de Transparencia responde a la Ley General de Transparencia y en la Ley General de Transparencia dicen que él tiene que validar los instrumentos. Entonces el Comité de Transparencia dice, mientras a mí no me modifiquen, yo te valido tus instrumentos. Y en el caso de la normativa vigente en materia de catálogo de disposición documental, que en este momento todavía sigue vigente con el Archivo General de la Nación, porque la ley general dice solamente se deroga lo que se contrapone, y en este caso no se contrapone. Piden que vaya firmado por el Comité de Transparencia, por el presidente del Comité de Transparencia. Si no lleva la firma, porque así está en el instrumento normativo, para la validación, no se puede otorgar una validación del catálogo de disposición documental. Y eso está en la norma. Pues mientras esa norma no se actualice, seguimos dependiendo del Comité de Transparencia. ¿Y esa norma qué se tendría que actualizar? La Ley General de Transparencia. Cambiar de esa función al comité. Muchas gracias. Por nada. Me preguntan por aquí si el expediente de una investigación se desclasifica como confidencial o reservado al recibir la solicitud. Bueno, las investigaciones no podemos tacharlas a todas como confidenciales, a todas como reservadas o a todas como públicas. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que verificar, bueno, la investigación, ¿quién la está haciendo? Hay muchos supuestos. A lo mejor la está haciendo un tercero que fue contratado para ello. Si es así, revisemos su contrato. Hay un contrato de confidencialidad. ¿Qué dice? La información, propiedad de quién es. ¿A quien le estoy pagando por la investigación? ¿O él me cedió los derechos a mí como contratante del servicio? ¿Sí? Entonces, en base a lo que diga la investigación y a las normas que regulan la investigación, tendremos que clasificarlo o dejarlo como público. Todo va a depender del contexto en el que se dé ese proceso de investigación y de quién sea el sujeto obligado. ¿Sí? Estoy pensando ahorita en cuestiones, digo, porque es lo que estamos viviendo todos los días de la pandemia. Bueno, todas esas investigaciones en temas de las vacunas y demás, bueno, pues es un desarrollo intelectual y bueno, está al amparo
de una normativa, que es la propiedad industrial. Entonces, al amparo de la normativa, la propia ley es muy clara y dice, si hay otras normas, otras leyes que me impidan proporcionar la información, las invoco. En este caso serían leyes de protección industrial, ¿no? Pero no podemos decir en todo lo que tenga que ver con investigaciones se clasifica así, no. Tenemos que hacer un análisis. Por eso es lo importante de los grupos multidisciplinarios, que estos grupos vean ese contexto. ¿Para qué me sirve la información? ¿Cómo se generó la información? Si alguien más quiere participar. Voy a leer una pregunta que dice, si el archivo de concentración recibe una transferencia primaria y al momento de tramitar la baja, el Archivo General de la Nación pide modificaciones a la descripción del expediente y estructura del inventario, ¿quién hace esas modificaciones? ¿El archivo de concentración o el archivo de trámite? Y yo les pongo un ejemplo así muy sencillo. Pensemos que yo fuera el archivo de concentración. Yo como archivo de concentración tengo los expedientes de todo el sujeto obligado. En términos cotidianos, soy un todólogo experto en nada. Porque en concentración debería de saber de materiales, de humanos, de sistemas, de servicios generales, de adquisiciones, de enajenación de bienes, más los temas sustantivos de cada sujeto obligado. ¿Creen que yo tengo los elementos para poder entender la documentación de esa área? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién dijimos que era el dueño de la información? Dijimos que mi función como archivo de concentración, ¿cuál es? Darles un espacio y administrar este espacio y administrar que los plazos se cumplan para mandarlo al archivo de al archivo histórico o a la baja. Pero yo no tengo los elementos para actualizar los datos en un inventario. Se los tengo que dar al sujeto productor, para que el sujeto productor que tiene los elementos pueda actualizar sus inventarios. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la función, de la actividad, del proceso. Y entonces él tiene los elementos para dar respuesta. Ok. Leo otra pregunta. Dicen, entonces el Cabildo se somete con el Comité de Transparencia y aparte con el grupo interdisciplinario. Primero, el grupo interdisciplinario construye en colaboración con trámite, concentración, histórico y coordinación de archivos el catálogo de exposición documental. Porque este grupo interdisciplinario asesora en el correcto llenado de las fichas técnicas de valoración documental. Entonces, participan. Una vez que el grupo interdisciplinario determina que ya llenaron correctamente las fichas, que ya integraron correctamente el cuadro de clasificación, el catálogo de exposición documental, todos sus campos de, fíjense en trámite, concentración, histórico, valor administrativo, legal, fiscal, contable, ya lo presenta al Comité de Transparencia para que ellos a su vez validen. Y recordemos que una vez que se hace esta validación y que el Comité de Transparencia también participó en la construcción del catálogo de exposición documental desde la óptica de la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, y que ya ve reflejado lo que ellos regulan ampliamente, pues el proceso de validación no tendría mayor objeción porque conocen el procedimiento. La pregunta recurrente, ¿qué elementos hacen un expediente histórico? Metodológicamente es muy sencillo, los valores secundarios, el inicial, testimonial, informativo. La parte complicada es, ¿cuáles son esos valores? ¿Cómo los identifico? Les comentaba, ahí es donde el grupo multidisciplinario es el experto en los temas de su institución.
dependencia, organismo, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que identificar? Decíamos, ¿es el primero de su clase? ¿Tuvo alguna cobertura mediática? ¿Es trascendente para la construcción o reconstrucción de la historia? Y no siempre las cosas son bonitas. ¿Refleja un gran fraude? La estafa maestra. Fraudes de cuello blanco. ¿Es un asesino serial? O sea, todo va a depender del sujeto obligado. ¿Sí? O sea, no hay una directriz específica, pero sí podemos ir construyendo a través de nuestro grupo multidisciplinario, coordinador de archivos, y que recuerden que ese grupo puede invitar a gente que tenga conocimientos sobre ese tema para que nos diga, a ver, para mi institución es importante el haber colocado un nanosatélite mexicano en el espacio. ¿Es histórico? Porque para mí crecer no es histórico. ¿Por qué? ¿Por qué no es histórico para mí? Porque yo no tengo la función de colocar nanosatélites allá arriba. Entonces, solamente voy a identificar los expedientes que son producto de mis funciones para que puedan llegar a la parte histórica. Solamente mis funciones, no las funciones de los demás. Porque a lo mejor dicen, no, pues es que los nanosatélites sí son importantes. Ok, si son importantes, son históricos, sí. Pero para mí crecer, no lo son, porque no es mi función. Entonces, cada uno tendrá que ir construyendo, buscando esa metodología, identificando cuáles son esas características y dejarlo como una especie de cuestionario, en donde día a día las unidades administrativas digan, ah, ya cumplí este requisito, mi expediente. Bueno, lo voy marcando, lo voy marcando. Y con eso, cuando llegue el proceso de valoración, vemos ese listado y decimos, ah, tiene esto, 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 y eso va a hacer que nosotros tengamos más elementos para tomar mejores decisiones. Ok, bueno. Bueno, no sé si alguien quiera participar con algún otro comentario, duda. Bueno, pues muy bien. Si no hay alguna otra intervención, si quieres, vamos terminando, mi querido Octavio. Bueno, continúas, por favor. Perdón, Octavio, pero me parece que tienes algunos otros comentarios en el chat. Sí, acaban de entrar. Gracias por los saludos. ¿Qué otros elementos hacen un expediente histórico único en su tipo, primero en su especie, que sea trascendente para la construcción o reconstrucción de la historia del país, que sea relevante de manera positiva o negativa? No siempre la historia es bonita. Imagínense si quitáramos todo lo negativo y lo quitáramos de la historia, ¿no? O sea, ¿quién vendió más de la mitad del territorio nacional? Ah, quién sabe, porque pues eso fue tan negativo que ya no quiero tenerlo aquí. ¿Con qué presidente tuvimos un desarrollo de más de 10 puntos porcentuales de crecimiento al año? Hijos, Porfirio Díaz. ¿No? Y entonces, no hay como una receta de cocina para decirles, esto es lo que tenemos que guardar. Tenemos que irlo identificando y construyendo en cada sujeto obligado. Hay una nueva pregunta en el chat que dice, ¿cuál es el procedimiento de la baja de los documentos de comprobación inmediata? El procedimiento es, lo más complicado es que primero deben de tener el
el catálogo de disposición documental validado por el Archivo General de la Nación. Y que al final, como la norma establece, vaya en la lista esos documentos que pretenden dar de baja como documentos de comprobación administrativa inmediata. Si no están en esa lista, se asume que son documentos de archivo y tendrán el otro procedimiento de baja. Entonces, ese es el procedimiento primero, válido, validado. Una vez que está validado, verificar que sí está en la lista, sacar los documentos de comprobación administrativa inmediata, hacer ese listado, notificarlo a la unidad coordinadora de archivos, que a su vez, a través de este grupo multidisciplinario del órgano interno de control, entregará esa acta en donde el órgano interno de control ratifica que sí están en la lista, que sí ya fueron a revisar los documentos, que sí son documentos de comprobación administrativa inmediata, y posteriormente se la notifica al Archivo General de la Nación. No sé si ya contestaste una pregunta de Rocío Martínez Payares que dice, un expediente que consta de una investigación que se hizo a un cliente se clasifica como confidencial o reservado al recibir una solicitud. Decíamos que en el caso del cliente habría que revisar el contrato. ¿Bajo qué términos quedó el contrato de confidencialidad? Ese convenio de confidencialidad, les digo porque en varias ocasiones lo hemos firmado, ahí se establece que todo ese desarrollo intelectual, tecnológico y demás, propiedad de quién es, de quien hizo la investigación o de quien pagó por la investigación. ¿Sí? Pero eso hay que revisar el expediente para saber cómo está regulado ese expediente. Hay lugares en donde la investigación es propiedad de quien la realiza y que lo puede comercializar, o a veces se establecen porcentajes. Que realiza la investigación, lo que surja en cuestión económica, le toca este porcentaje al que hizo la investigación y este porcentaje a quien pagó por la investigación. Entonces ahí sí tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo de los contratos que hay alrededor de ese expediente. Octavio, tenemos una pregunta, pero nos la mandaron como privado, yo creo que no la puedes ver. Dice, ¿cuál es el procedimiento de baja documental contable? Es de Alfredo Martínez, de Querétaro. La documentación con valores contables, existe la norma de archivo contable gubernamental que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ellos les piden un inventario. Entonces, el primer paso es entrar en contacto con la unidad de archivo contable gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que entramos en contacto con Hacienda, ellos nos van a remitir a la norma de archivo contable para seguir su procedimiento y poder obtener el documento de Hacienda que nos dice que esos documentos ya prescribieron sus valores fiscales y contables y que ya podemos proceder a su baja. Con ese documento iniciamos el procedimiento de baja con el Archivo General de la Nación, con su metodología. Ahí lo que van a sufrir los inventarios que me pide contabilidad son unos y los inventarios que me pide Archivo General de la Nación son otros. ¿Qué era lo que decíamos? Tenemos varios patrones a los cuales tenemos que satisfacer sus necesidades de información. Entonces tenemos que generar los insumos que cada uno nos pida de acuerdo a su normativa. Llegó otra pregunta de Blanca Escalante. ¿Un expediente de una casa hogar hasta cuándo se puede dar de baja? Los expedientes de las casas hogares son muy interesantes, son muy complejos. Ahí tenemos el problema del valor legal y que no lo han podido solucionar. Normalmente los menores que entran a esas casas hogar son sustraídos de su familia por maltrato y N cantidad de cosas. Abandono, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, el menor, pues no es
por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene mamá, tiene papá. Por alguna razón se sustrae, entra a la casa hogar genera un expediente que es muy complicado porque tiene datos personales sensibles. Tiene el nombre de quien lo maltrató, cómo lo maltrató y los detalles de cómo lo maltrató. Y esos menores pueden ser dados en adopción o pueden quedarse hasta la mayoría de edad, en donde se les capacita para algún oficio y posteriormente ya no pueden continuar en la casa hogar y ya tienen que valerse por sí mismos. ¿Cuál es el problema? Si yo fuera un menor, lo que quiero saber es quiénes son mis padres. Porque jurídicamente yo le podría estar negando el derecho a una herencia y a los bienes que me corresponden como hijo de A y de B. Entonces ahí más bien tendrían que ver con las áreas jurídicas cuál es el alcance. Hasta donde yo he podido investigar, normalmente al menor se le niega el acceso a sus datos personales, porque es la peor forma de evaluar estas casas hogar. Yo menor, que ahora ya soy mayor de edad, pido mi expediente. ¿Para qué? Para dos cosas. Para ir con quien me maltrató, porque aquí lo dice, y dice con lujo de detalle qué me hizo y cómo me afectó. Y tengo dos opciones. Encontrarlo para agradecerle por la vida o para decirle que esto es lo que se siente con este maltrato que aquí está documentado. Entonces, es muy cruel, por eso ahí las áreas jurídicas tendrán que trabajar intensamente para ver el alcance y buscar la estrategia, uno, para no negar mi dato personal, porque no me lo pueden negar, el afectado soy yo, y los datos que ahí están son míos. Entonces, yo soy el dueño de esos datos, no me los pueden negar. Y nos han estado negando y les ha funcionado, pero realmente si hacemos un análisis, yo soy el dueño de los datos personales de ese expediente. Entonces, ahí más bien es un tema de las áreas jurídicas. Ok, y sí, les digo, es muy complejo ese expediente y habría que hacer un análisis, pero con las áreas jurídicas, para poder ver todo lo que hay alrededor de ese expediente, para poderlo dar de baja. Voy a hacer lectura de las últimas dos preguntas que me acaban de pasar. Dice, cuando se autoriza la baja, se dona con Conalitec y a otras recicladoras. Ok. Aquí la donación a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuita está regulada desde el año 2004 para el Ejecutivo Federal, TGR, también. Entonces, solamente para la Administración Pública Federal se tiene la obligación de que una vez que es autorizada la baja, se tenga que donar a título gratuito a través de un convenio a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito establecerá sus requisitos para poderlo donar. Si no cumplimos un cierto monto de toneladas, ellos no van a ir por nuestros archivos porque sale más caro irlos a traer que procede a su distribución, pero debemos de obtener el documento en donde Conalitec nos dice, no puedo ir por estas razones. Y con ese documento ya podemos proceder a la baja en los términos que el área de recursos materiales, a través de los manuales administrativos, establece para la enajenación de bienes. ¿El Comité de Transparencia valida el carido o solamente se da por presentado ante el comité? Bueno, en este caso la norma dice que valida internamente, valida para que con ese documento, con esa firma que al final va, que en esencia la validación no es más que firmarlo al final, y que hubo una sesión ordinaria o extraordinaria en donde se presentó el carido, cumple con los requisitos metodológicos mínimos de acuerdo al Comité de Transparencia y firma de que sí pasó por el Comité de Transparencia y lo validan y con eso se envía al Archivo General de la Nación. Sin ese documento de validación, la norma dice que no procede
la validación del pedido ante el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación hace dos cosas, registra y valida. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación, aún nos faltan algunos temas. Entonces, nuevamente paso a compartir la pantalla. Bueno, sigamos avanzando en nuestros temas. La organización, esta gestión documental que tenemos que hacer, tiene que ir encaminada en tres aspectos enormes, pero lo estamos viendo como sistema integral de archivos, como un ciclo de vida de los documentos, archivo de trámite, concentración histórico, y que como parte del archivo de trámite tenemos la unidad de correspondencia. ¿Qué tenemos que hacer? Regular la producción. O sea, aquí tenemos que regular el documento desde que nace hasta que establecemos su destino final. Destino final o es documento histórico o es baja documental. Mucha gente pregunta a veces, oiga, ¿verdad que puedo hacer un expurgo de mis expedientes, etcétera? Y es así, a ver, el expurgo no es algo tan sencillo como a veces lo vemos. El expurgo, en realidad, ¿qué es? Retirar los documentos innecesarios de acuerdo a la norma. Y ahí recuerdo un área jurídica, donde las áreas jurídicas normalmente tienen el original y 20 copias. Mucha gente diría, destruye las 20 copias. Pero cuando hacemos un análisis vemos que son juicios de carácter laboral y resulta que cuando el abogado se presenta tiene que entregarle al juez y a todos los que participan copia. Si yo destruyo las 20 copias, cada vez que vayan a un proceso tendría yo que fotocopiar nuevamente la información. Entonces, aquí el expurgo es lo que diga mi manual. Si el manual dice original y 20 copias, se quedan las 20 copias. ¿Por qué? Porque cuando viene la auditoría archivística, ¿qué dijimos que iban a usar como insumo? El manual. ¿Qué dice el manual? El manual dice original y 20 copias. ¿Dónde están las 20 copias? Hay incumplimiento a la norma. Entonces, la producción, por eso dice aquí, hay que regularla desde que se genera el documento. Pues el error, ¿dónde está? El error no está en las 20 copias que ya están en el expediente. Lo que hay que actualizar son los manuales. ¿Qué dice el manual de integración? Dice que original y 20 copias, bueno, vamos a revisarlo y vemos que a lo mejor las copias no son necesarias. Un ejemplo lo tenemos ahorita con los niños en las primarias. Anteriormente nos pedían 6 fotografías tamaño infantil. Y resulta que este año las boletas no van a traer foto física, porque nos las van a mandar por sistemas electrónicos. Entonces habría que revisar el manual. ¿Para qué quiero 6 fotografías? Tamaño infantil. Porque entregue 5 y no se lo inscriben. Y en algunos casos, al final del año, ¡ay, qué creen! No se ocuparon 4 fotografías, nada más usé 2. Tenga 4 de regreso. Es decir, a ver, revisen su manual. Entonces, la producción va desde cuántos documentos debo de pedir y cuáles. La solución no es destruir los documentos, la solución es solamente generar los documentos estrictamente necesarios dentro del expediente. Organización. Debemos identificar los documentos de archivo. Esta identificación va de la mano con la clasificación, ordenación y descripción. Primero clasifico, es decir, genero clases. Y luego ordeno. Curiosamente, todo el mundo está ordenando sus expedientes, pero se les olvidó clasificarlos. ¿Qué es clasificar? Agrupar por semejanzas, separando por diferencias, pero ahí no tienen un orden. El orden es alfabético, numérico, cronológico. Esa parte no está regulada en nuestros instrumentos. Lo que está regulado en nuestros instrumentos son la clasificación, y por eso dice por funciones. ¿A qué fondo, a qué sección y a qué serie pertenece el expediente? Acceso y consulta. Establecer los criterios de clasificación de la información. ¿Y esos criterios con quién los vamos a establecer? Con el Comité de Transparencia. Él es el que nos va a dar esos criterios, porque ellos son los expertos en el tema de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales. Valoración documental, disposición y conservación. Bueno, valoración y disposición lo vemos con el grupo multidisciplinario, con los responsables de trámite, concentración y en su caso histórico. La conservación con ellos y además el Comité de Transparencia, porque ellos nos van a hablar de la conservación
de su tema. Cómo conservar, cómo resguardar documentos con información reservada o confidencial. ¿Qué pasa con todo esto? La norma nos lo dice. Para ser responsable de trámite, de concentración o en su caso histórico, ¿qué necesito tener? Y la norma lo ve bien sencillo, dice, licenciatura en archivonomía, archivología, archivística, administración de documentos o equivalente. Simplemente una licenciatura en archivos. Y digo, en el sexenio, y mucha gente no habrá terminado una licenciatura, porque se inscribió a distancia, porque en el presencial pues apenas vienen las inscripciones, etc. Pero la norma también es muy clara y nos dice, pueden tener competencias laborales. ¿Y cómo demuestro mi competencia? Pues certificándose. Si se dan cuenta de esto que hemos estado analizando, pues prácticamente lo tiene que hacer el coordinador de archivos. Oiga, ¿y cómo sé que sí sabe coordinar un archivo? Porque a lo mejor contrato a alguien con licenciatura en archivonomía, maestría, doctorado, postdoctorado, y resulta que de archivos entiende solamente una parte, no la totalidad del proceso. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Educación Pública, a través de Conocer, estableció las competencias laborales, para que cuando yo contrate a alguien, sé que sabe hacer ese pedacito que a mí me hace falta. Porque una licenciatura es muy amplia. Es como un médico, sabe de todo. ¿Pero especialista en qué? Dicen, en archivos. Sí, no, pues por eso voy con el médico general, ¿no? Y él me puede atender de cualquier enfermedad. Y no es cierto, lo vemos con los médicos generales. Sí nos hacen la consulta, ¿y qué nos dicen? Vaya con el experto fulanito, que es el que puede atender mejor su caso particular. En nuestro ámbito laboral tenemos el estándar de competencia S0888, que es, en esencia, el estándar que dice que sé hacer todo esto que estamos revisando. Quienes se certifican en el estándar 888 están certificando que saben hacer cada uno de estos pasos que la unidad coordinadora de archivos requiere. Este estándar, recordemos que lo generó el Archivo General de la Nación en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información de Yucatán, entre otros, y que está pegado a la norma. En ese estándar se piden 4 productos. Que sepa hacer el PADA, su informe, que sepa hacer el cuadro de clasificación y su catálogo de exposición documental, ya sea que lo diseñe o lo actualice, que sepa generar el expediente de baja, y que como veíamos el expediente de bajas pues son 3, son diferentes modalidades, si es contable, si es administrativo, si es documento de comprobación administrativa inmediata, si solamente es documento con valor administrativo, cuál es el procedimiento. Y por último, que sepa hacer una auditoría archivística, para que así encuentren áreas de oportunidad y de mejora en el sujeto obligado. Entonces, por ahí quienes estén interesados en certificarse en este estándar, pueden contactarnos, ya sea por los correos electrónicos, que más adelante les vamos a proporcionar, o entren a nuestras redes sociales, a nuestras ligas, a Grupo Crecer, y ahí van a tener las referencias más claras y precisas de cuál es el procedimiento para el estándar. ¿Qué es un estándar? Este estándar al final es un documento con validez en todo el territorio nacional. Este documento es un documento oficial, establecido por el Conocer, que decíamos depende del Secretaría de Educación Pública, y que ese documento nos permite que estemos en una base de datos, los que ya estamos certificados en los diferentes estándares, porque no es el único de archivos, hay otros estándares para impartir cursos, como el 217, para
para poder certificar a las personas. También hay otro estándar de evaluador y N cantidad de estándares que hay para cada proceso que se requiere una competencia laboral. Continuando con nuestros temas, bueno, aquí tenemos el ciclo de vida del documento. Decíamos el archivo de trámite, también conocido en la metodología archivística en la bibliografía como fase activa. De ahí procedemos a la transferencia primaria, que es de manera ordenada, controlada a través de los inventarios que cumplan con la normativa vigente, enviar al archivo de concentración nuestros expedientes que ya cubrieron los requisitos de vigencia, que ese archivo de concentración es lo que también conocemos en la metodología y en la bibliografía como fase semiactiva. Y el archivo de concentración solamente tendrá que brindarnos el servicio de préstamo en sitio o préstamo de consulta a las unidades administrativas. Y de esa base de datos que le entregó el área de trámite, ir identificando qué expedientes ya prescribieron sus plazos, porque en esencia, cuando a mí me entregan en concentración un expediente, me dicen en qué año voy a disponer de él y cómo voy a disponer de él. Si lo voy a mandar al archivo histórico o voy a llevar a cabo lo que es una baja documental en sus diferentes modalidades que hemos platicado. Entonces, el archivo de concentración no está abriendo cajas y revisando, es solamente en su base de datos, que se alimentó con lo que ustedes me entregaron de trámite, le va dando seguimiento a este engranaje del ciclo de vida de los documentos. Las áreas coordinadoras de archivo, ¿qué generan? Los instrumentos de control, los instrumentos de consulta. Primer cuadro de clasificación con sus fichas técnicas de valoración documental y posteriormente el catálogo de disposición documental con cada uno de sus elementos. No podemos dejar en blanco ninguno de los campos. Los inventarios generales, los inventarios documentales, bueno, pues va a tener que generar los formatos de los inventarios generales, de transferencia, de baja. Además, la guía de archivos. Y que comentábamos al principio, esta guía de archivos, ¿cómo se genera? Se genera como resultado de la totalidad de los inventarios del sujeto obligado. Si un área no lleva inventarios, mi guía de archivo está incompleta. Entonces, la guía de archivos es el resultado de todos los inventarios. Porque en la guía de archivos nos preguntan cuántos expedientes generaron, ya sea por área o por sujeto obligado, de enero a diciembre 2019. ¿Cuántos expedientes se mandaron a concentración? ¿Cuántos expedientes de concentración se fueron a baja? ¿Cuántos expedientes de concentración se fueron a transferencia secundaria a integrar archivos históricos? Es un control. Si lo vemos, es como en los almacenes, es un control de inventarios de entradas y salidas, nada más. O sea, si yo tenía 5 productos y ya se vendieron 3, pues me deben de quedar 2 en bodega. Lo mismo pasa con los expedientes de archivo. Si yo tenía 10 expedientes en trámite y 5 mandé al de concentración, pues me quedan 5. Pero se generaron 3 nuevos, entiendo porque tengo 8. Eso es la guía simple en esencia. Entradas y salidas de nuestros expedientes. El índice de expedientes clasificados como reservados. ¿De dónde lo obtenemos? De la comunicación que tenemos con el Comité de Transparencia. ¿Ven? No nos podemos separar así de transparencia allá, archivos acá. No, vamos entrelazados, vamos trabajando en este engranaje y este índice de expedientes clasificados en su modalidad reservada, pues obviamente debe de cuadrar con el cuadro general de clasificación y con el catálogo de disposición documental. Las secciones y las series deberán estar reflejadas en estos índices de expedientes. Si no están reflejadas, pues entonces alguien no está siguiendo la metodología archivística. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ¿qué nos dice? Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Constituir y mantener actualizados los sistemas de archivo y gestión documental conforme a la norma aplicable. Y el Sistema Nacional de Transparencia, que es el jefe
del INAI, del AGN, de la Función Pública, en materia de transparencia, nos dice que el Sistema Nacional tiene las siguientes funciones: coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para sistematizar y conservación de archivos. Por eso el Sistema Nacional de Transparencia, a través de la Ley General de Transparencia y a través de estos lineamientos para la organización y conservación de los archivos de los sujetos obligados, nos dice cómo construir nuestro sistema institucional de archivos. Este funcionamiento del sistema institucional de archivos nos lleva a que no solamente vamos a tener un resguardo de documentos físicos. Hoy tenemos que migrar a los documentos electrónicos, pero los documentos digitales que ahora se tendrán que generar y la contingencia nos va a llevar a un ritmo muy acelerado, tienen que tener una validez jurídica. Y se los comentaba ahorita, las boletas de calificaciones tuvieron que migrar del soporte papel a un documento digital, que tiene toda la validez jurídica. Con ese documento, ahora los niños de educación media, de educación básica, van a poderse inscribir a los siguientes niveles. Hoy no nos podemos ir a tomar la fotografía para nuestra credencial de INE, sin embargo, sí podemos generar un documento electrónico en sus portales para poder tener un documento equivalente a la credencial del lector para quienes la hayan perdido o extraviado. Entonces, este mundo digital llegó más rápido de lo que esperábamos. Entonces, ahora tenemos que migrar porque el home office hoy no se está pudiendo hacer como quisiéramos porque poca gente tiene acceso a sus documentos de archivo. Dicen, ¿cómo trabajo si todo está en la oficina? Bueno, pues si ya estuviéramos en este mundo digital, pues solamente sería que nos dieran los accesos a través de ciertos niveles de seguridad y yo podría seguir trabajando en ese home office generando documentos con toda la validez y la certeza jurídica que requiere el caso. Entonces, eso es lo que tenemos que ir avanzando y que las unidades de coordinadoras de archivo tendrán que ir regulando. Me voy a brincar la sección de preguntas para ya ir cerrando. Los sujetos obligados deben de atender al orden original. ¿Cuál es el orden original? ¿Qué se generó primero y qué se generó después? No podemos establecer un orden de acuerdo a mi necedad, es de acuerdo a una necesidad. No puedo generar primero mi acta de defunción y luego mi acta de nacimiento. Ese es el orden original. ¿Qué genero primero? Pues un acta de nacimiento. No puedo generar mi acta de divorcio si no me he casado. Entonces, primero va la solicitud, luego va la respuesta, el seguimiento que se le fue dando al asunto y que todo eso está normado en los manuales. ¿Quién nos va a revisar todo esto? Los órganos internos de control, en el caso de la Administración Pública Federal, y sus homólogos en las entidades federativas y en los municipios. Ahora bien, ¿cuántos y cuáles archivos debe de haber? Archivos de trámite, por lo menos uno por unidad administrativa. Y comentábamos hace rato, las unidades administrativas no es otra cosa más que cada pedacito que aparece en el organigrama. Cada área que tiene un nombre y un responsable, esa es una unidad administrativa. Así sea la dirección general, gerencias, dependiendo del modelo que tengamos, podemos tener jefaturas de departamentos, gerencias, coordinaciones, etc. Entonces, cada uno de ellos debe tener por lo menos un archivo de trámite. Pero todo el sujeto obligado, independientemente de que tenga diferentes sedes a nivel nacional o incluso internacional, solamente debe tener un archivo de concentración. O, en su defecto, un solo responsable de archivo de concentración, porque me queda claro que si el responsable está en Ciudad de México y tiene sedes en la frontera, bueno, pues en la frontera habrá coordinadores
que le estén alimentando la información. Para poder tener de manera centralizada toda la información y se reporte como un solo archivo que tiene, por cuestiones logísticas, sedes a lo largo del interior de la República o incluso en otros países. Me indican por ahí que les colocaron un formulario que está en el chat para que nos hagan favor de ir llenando dicho formulario, porque les tengo buena noticia. Dado el éxito no obtenido, no es cierto, les agradezco bastante su participación y derivado de esta intensa participación me indican que les van a generar una constancia. Entonces, por favor, llenen el formulario que está en el chat para que nos los hagan llegar y de esta manera, tal y como registren sus datos en el formulario, se van a generar sus constancias. Entonces, siguiendo con esto, decíamos, las unidades administrativas que tienen su archivo de trámite deberán de tener la información clasificada hasta que ésta deje de serlo, podrán hacer la transferencia. Entonces, ¿dónde está la información clasificada? En las unidades productoras, en las unidades administrativas. Y todos nos debemos de apegar a los criterios específicos que establece el área coordinadora de archivos, porque recordemos que todos trabajamos en conjunto para hacer realidad esos criterios que van a regir al interior de nuestra institución. Hay algunas cosas que no nos gustan, pero que no dependen de las unidades coordinadoras de archivos. Ya están reguladas en la norma, como foliar. Muchos quisiéramos omitir la foliación, pero sin embargo la norma nos obliga a foliar. Los responsables de los archivos de trámite deben de contar con los conocimientos, habilidades, y esto es lo que les decía, competencias y experiencia archivística acorde a su responsabilidad. ¿Cómo demuestro mi competencia? Con mi certificado del estándar de competencia S0888. Yo cumplo, porque sé hacer estos 4 instrumentos. Que decíamos es el PADAN, el expediente de baja, sé actualizar o elaborar el cuadro y catálogo de exposición documental según corresponda, y conozco cómo hacer las auditorías archivísticas, cuál es el procedimiento. Cada sujeto obligado debe contar con un solo archivo de concentración. Decíamos, ¿puede tener periféricos? Sí, pero que reporten a un solo responsable. Los responsables de concentración, de trámite, de histórico, ¿qué tenemos que hacer? Colaborar con la unidad coordinadora de archivos para tener cada uno de estos instrumentos, ya sea de control, de consulta o los criterios. Los sujetos obligados que así lo puedan hacer presupuestalmente pueden contar con un archivo histórico. ¿Qué funciones deberán de tener en el archivo histórico? Primero, recibir las transferencias. Y otra vez, hay que revisar que lo que viene en los inventarios sea lo que viene en las cajas y es lo que voy a integrar al archivo histórico. Que venga foliado. Por eso es importante la foliación. La foliación dice 100 folios, reviso y hay 80. Pues ya hay una observación. Hay 20 documentos faltantes. ¿Quién los perdió? No lo sé, pero aquí no están llegando. Brindar servicios de préstamo y consulta al público. Entonces, mucho cuidado. Mucha gente pregunta, oiga, en el archivo histórico, ¿qué hago con los datos personales? Y así, ¿qué hago? Perdón, nunca debieron haber llegado. Porque los expedientes clasificados se quedaron en trámite. ¿Cómo es que llegó al histórico? Pues porque no aplicamos la normativa vigente. Establecer procedimientos de consulta de los acervos. Este cuidado que ahora se va a intensificar más, el uso de guantes, cubrebocas y demás, para tratar los documentos. Colabora con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico. ¿Por qué? Porque desde ahí yo, como archivo histórico, puedo establecer mis candaditos para que solamente lo que cumpla con ciertos requisitos me lo manden al histórico y no todo aquello que ya no quieren ni en trámite ni en concentración. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos históricos. Y que ahora tenemos que pensar en la parte digital. ¿Cómo conservar los documentos digitales?
Porque ya me generaron los documentos en trámite, ya me generaron mi documento de identificación oficial, ya me generaron mi boleta de calificaciones en digital. Ahora, ¿cómo lo conservo en un archivo histórico? Y todo aquello que las disposiciones jurídicas vayan estableciendo, ¿no? Entonces, insistimos, este sistema institucional de archivos, apegado a la Ley General de Transparencia, tenemos este modelo. La diferencia con la Ley General de Archivos es que, como parte del sistema institucional, no se habla del Comité de Transparencia. Pero eso tendremos que esperar que modifiquen la Ley General de Transparencia para poder omitir al Comité de Transparencia. Si la Ley General de Transparencia se deroga, entonces ya no tendríamos al Comité de Transparencia. Porque ahorita las dos son leyes generales y las dos dicen cosas diferentes. Vamos a cerrar con lo que son las infracciones y ahorita pasamos a las preguntas. Ahora es muy interesante. Por primera vez en la Ley General de Archivos se establecen ya de manera clara las sanciones. Aunque ya estaban en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, que data desde los 70s, esas sanciones, hoy son más claras, son más específicas y son fuertes. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de los archivos. Eso es una falta grave, porque a veces decimos, se acabó mi administración, son mis documentos, me llevo mis archivos, cuando son del sujeto obligado. Impedir obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica. Y algo bastante interesante, por eso está subrayado en negritas. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar de manera total o parcial sin causa legítima. Muchos sujetos obligados dicen, ya depuré, mire, ya por fin ya no tengo este tiradero, ya es que el nuevo jefe me dijo que se veía esto muy bien feo, ya depuré. Y la pregunta es, ¿dónde está su acta de baja documental? No, es que mi jefe dijo. ¿Dónde está el documento donde su jefe le dijo? No, es que no me dio documento. Bueno, pues entonces ya tenemos un alguien que destruyó o utilizó documentos. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de su empleo, cargo o comisión. Lo que decíamos son mis expedientes, me los llevo. No, todo se debe de quedar porque es parte de la administración y del sujeto obligado. Otra falta es no publicar el catálogo de exposición documental y el dictamen y el acta de baja documental autorizados por el Archivo General de la Nación, en este caso, a nivel de la Administración Pública Federal y de los archivos generales que se están constituyendo en este nuevo modelo para las entidades federativas. Entonces, muchos dicen, yo ya lo publiqué. Sí, pero te faltó el dictamen de validación. No, pero es que ahí dice publicar el catálogo, no, dice el catálogo y el dictamen. Entonces necesitamos subir a los portales y otra vez estamos de la mano del Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia es el que administra estos portales de transparencia y es a quienes vamos a estar alimentando toda esta información. El acta de baja documental autorizados por el Archivo General de la Nación. Pues a ver, depuró, perdón, pero no está en el acta de baja documental. Si no está en el acta, entonces no depuró, destruyó. O en su caso, las entidades especializadas en materia de archivo a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada. También una pregunta recurrente es, ¿y qué hago con mis documentos siniestrados? Ya ve que pues, se mojaron, se rompieron, ya están siniestrados. Bueno, hay todo un procedimiento de baja. Bueno, en este caso de la documentación siniestrada no es un acta de baja. Solamente le notificamos al Archivo General de la Nación las circunstancias en las cuales se siniestró nuestros expedientes. Ah, pero la norma dice, eso no me exime de responsabilidades. Yo solamente notifiqué. Para ello necesitamos ante el Ministerio Público un acta de hechos
de qué pasó, cómo pasó, una acta administrativa, levantar un reporte fotográfico, deberá de llevar los sellos institucionales, etcétera, y notificarle al Archivo General de la Nación las circunstancias en las que se dieron la documentación siniestral. Pero mucho cuidado. Mucha gente manda fotografías en las cuales se mojaron mis cajas, ya tiramos todo. Y en la fotografía le decimos, se pueden ver claramente. Oiga, se mojaron las de abajo, pero las de arriba no. No, es que todo se siniestró. A ver, el reporte fotográfico, lo que me deja ver es que solamente lo de abajo se mojó. ¿Qué hizo para hacer un rescate de archivos? No, es que todo se destruyó. No, pues es que no lo puede destruir. No, pues ya está, se lo llevaron. Oye, ¿cuándo pasó esto? Hace como 3 años. No, recuerden que hay plazos. En este caso son 40 días hábiles a partir de que sucede la eventualidad que tenemos que notificar y asesorarnos con el Archivo General de la Nación para armar correctamente este expediente que nos va a permitir demostrar que efectivamente hubo un siniestro, no sé, hubo un conato, quemaron nuestros documentos, bueno, sí, pero ¿qué rescataron? ¿No? Entonces, y no me exime de responsabilidades, entonces solamente es un trámite para decir, se sinistró en esta época, pero sigue habiendo responsabilidades para quienes tengan que deslindarse de qué pasó, porque muchas veces la documentación se siniestra por negligencia. Es que se inundó el sótano. A ver, perdón, ahí hay una negligencia. ¿Cómo mandaste al sótano los expedientes? Es obvio que se iba a inundar, ¿no? No, es que se rompió la tubería. Bueno, ¿y por qué colocaron los expedientes bajo las tuberías de drenaje? ¿No? Entonces, todo eso es lo que nos permite demostrar el expediente de documentación siniestral. Si efectivamente hubo una serie de circunstancias previendo la conservación de los documentos y que a pesar de todas estas previsiones hubo un siniestro, bueno, pues ya hay una menor responsabilidad de lo que pasó. Se ha sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 3,000 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización a la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o utilice total o parcialmente información y documentos. O transfiera la posesión, transporte o reproduzca sin el permiso correspondiente a un documento considerado patrimonio documental de la nación. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados como patrimonio o mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio, destruye documentos considerados patrimonio documental. Bueno, pues vamos en tiempo. Vamos a la última etapa de la sección de preguntas. No olviden llenar su formulario para sus constancias, tal y como quieran que aparezcan sus nombres. Yo siempre les recomiendo que quienes tengan más de un nombre, preferentemente lo coloquen como aparece en su acta de nacimiento. Y bueno, voy a dar lectura a algunas... Déjenme cerrar esto. Voy a dar lectura a algunas preguntas que me hicieron favor aquí mis colaboradores de integrar. Dice, ¿el cargo de coordinador de archivos de una entidad de la administración pública puede recaer en un trabajador subcontratado? No. El coordinador de archivos, recuerden que debe de ser nombrado por el titular del sujeto obligado, ¿no? Y solamente personas, y actualmente se establece que el coordinador de archivos debe tener un nivel de dirección. Entonces, si es un trabajador subcontratado, pues obviamente no pertenece al sujeto obligado. Considera que la tendencia de la Administración Pública Federal subcontratar todo lo relativo a la materia de transparencia de archivos. Es arma de dos filos subcontratar a personal para que vea los temas de transparencia y archivos. Más bien aquí decíamos, lo que se tiene que hacer es identificar quiénes sí saben hacer la labor de lo que se está ofertando y que se va a contratar, ¿no?
Si estoy contratando a alguien para servicios generales, bueno, pues que sepa hacer ese servicio. En este caso específico, bueno, si voy a contratar a alguien para que se haga cargo del archivo de trámite, pues que me demuestre que sabe hacer las labores de archivo de trámite. Y decíamos, en este caso son las certificaciones. Pues, ¿a quién contrataríamos? A alguien que trae un currículum muy bonito, de escritorio, ya hizo 20 libros, ya hizo esto, ya hizo el otro, o alguien que trae un estándar adicional al perfil que estoy buscando. Pues yo contrataría al que trae un estándar, porque ya por lo menos sé que ese pedacito del tema de archivos lo sabe hacer y que ya está avalado por ese documento. Dice, organismos que tienen oficinas en diferentes partes de la República, cada oficina puede tener su área de archivo de concentración. Todo va a depender de las características del sujeto obligado. Si ya en este momento tienen espacios destinados al interior de la República y su sede principal está en alguna entidad federativa, pues decíamos, pueden tener como como sucursales que le van a estar reportando al archivo de concentración. Archivo de concentración, la norma dice, hay uno solo. Pero eso no implica que yo no pueda tener diferentes colaboradores que administran de acuerdo a la normativa vigente, de manera centralizada, los archivos, ¿no? Y al final solamente hay un solo reporte de un solo archivo de concentración, aunque físicamente hay en cada entidad de la República. Dicen, cuando hay un coordinador de archivos, pero ponen a otras personas como enlace y llega a existir algún incumplimiento, ¿de quién es responsabilidad? Pues del coordinador de archivos, porque él es el que tiene la función y solamente está delegando a los demás. Entonces habría que ver si lo documentó y cómo documentó esta función que está delegando. Déjenme revisar aquí. Les agradezco los comentarios. Ok, a ver, creo que tenemos por aquí una pregunta, no sé. ¿Para quiénes? Octavio, tenemos una pregunta de Pili Vázquez que dice, maestro Monroy, cuando hay un coordinador de archivos, proponen otra persona como enlace y llegara a existir algún incumplimiento, ¿a quién responsabilizarían directamente? Que era la pregunta que habíamos comentado, que básicamente habría que ver en qué términos fue delegada la función hacia ciertas personas que van a apoyar a la unidad coordinadora de archivos y en función de eso ver quién tenía que ejecutar la función, ¿no? Pero en primera instancia el responsable es el coordinador de archivos, porque en este momento la normativa no prevé que se pueda delegar la función. Hay otro que dice, estimado profesor, en el caso del SAT se tienen 59 archivos de concentración por la estructura de la dependencia. Ok, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, es un claro ejemplo de lo que decíamos. Bueno, en toda la República Mexicana pues tienen sedes, ahí necesariamente por los volúmenes que manejan, tienen su propio archivo de concentración. Sí, pero no podemos nombrar a 59 responsables de archivo de concentración, solamente puede haber un nombramiento como responsable de archivo de concentración. Ese responsable de archivo de concentración se auxilia de los otros 54, me parece que mencionaron, para hacer su función y todos van trabajando acorde a lo que áreas centrales está estableciendo. Por ahí no se les olvide llenar el formulario, les mandaron una liga. Para que puedan descargar el formulario para que les podamos generar su constancia, porque por ahí me están preguntando si me mandan el formulario. Hay una liga ahí que
que se colocó por crecer talento humano. Ahí ingresen, llenan su formulario, por favor, y ya nos hacen favor de enviar. Bueno, Octavia, hay otra pregunta de Anael Salara. Dice, de acuerdo a la normatividad, el área de archivo debe ser un área específica. ¿Qué pasa si se mantiene la designación de coordinador al personal con otra función? Que es muy complejo llevar a cabo la función. O sea, hemos estado viendo cómo actualmente la normativa está extendiendo las actividades y las funciones, atribuciones que tiene la unidad coordinadora de archivos. No es una función sencilla. Anteriormente se veía como, el coordinador de archivos, pues es el archivo. No. Es algo más complejo. O sea, el coordinador de archivos tiene que estar viendo esta parte que me cuestionaban hace rato. ¿Qué documentos son históricos? ¿Con quién me voy a auxiliar para que yo pueda trabajar y tener una mejor respuesta, una mejor metodología para tener la identificación de los expedientes con valor histórico? Entonces tiene que estar trabajando continuamente con esos grupos multidisciplinarios. Tiene que estar asesorando, oiga, no encuentro ¿dónde puedo colocar el contrato de limpieza de outsourcing con la empresa Patito SADCB? ¿Dónde lo coloco? Y entonces el coordinador de archivos tiene que estarle diciendo, a ver, que va en este fondo, va en esta sección, va en esta serie. Oiga, el título de mi expediente puede ser asuntos varios. Es decir, no, a ver, ¿de qué trata su expediente? Entonces, es muchas de las actividades que realiza el coordinador de archivos. Tiene que estar viendo asesorías con el Archivo General de la Nación, tiene que estar viendo el trámite de las bajas, tiene que estar viendo las transferencias secundarias, tiene que estar viendo el acondicionamiento, tiene que estar viendo el programa anual, tiene que estar viendo su calendario de actividades, qué me falta de cumplimiento, tiene que estar al pendiente de que ya salió la nueva normativa, ya me están pidiendo los avances en el Archivo General de la Nación para el nuevo procedimiento de las bajas documentales, que si ya me mandé mis comentarios, etc., ¿no? Entonces, yo creo que más bien aquí lo que hace falta es una sensibilización hacia los jefes para que entiendan que la unidad coordinadora de archivos es un área que requiere el 100% de la atención y que no puedo estar combinando o compartiendo con otras actividades que adicionalmente me den. Normalmente se va a recursos materiales en la unidad coordinadora y es así, a ver, o veo las adquisiciones o veo el tema de archivos. ¿Qué es más importante? No, las adquisiciones, porque si no, no hay insumos para mi función sustantiva, ¿no? Y el archivo lo van dejando como que al último. Pero ya veíamos ahorita que ya la normativa establece que los órganos internos de control van a hacer las auditorías. ¿Y eso qué nos va a permitir? Que alguien van a sancionar. Y ese alguien puede ser el órgano interno de control por no haber hecho la auditoría archivística. O ese alguien puede ser el coordinador de archivos porque no hizo su labor. O ese alguien puede ser el responsable de trámite porque no ha terminado su labor que establece la normativa. O puede ser el archivo de concentración, puede ser el archivo histórico, o puede ser el grupo multidisciplinario porque no ha sesionado, entre otras. Ok, dicen, bueno, nos preguntan, ¿existe una plaza de archivista de administración pública? Dice, si todo empieza haciéndose bien en el archivo, es importante que tengan las plazas y la certificación de competencias. Bueno, la normativa en este momento nos dice que de acuerdo a su previsión presupuestal, pueden abrir las plazas de coordinador de archivos. En este momento, la mayor parte de la Administración Pública Federal no tiene una plaza exclusiva de responsable de archivo de trámite, responsable de concentración, porque la norma no lo pide así. La norma dice, debe de tener el nombramiento de su jefe inmediato o del directivo del sujeto obligado, ¿no? Del titular, perdón, del titular del sujeto obligado. Si eres coordinador de archivo, lo nombra el titular y bueno, en este caso esa función sí la norma establece que debe ser un nivel de dirección. En el caso de los responsables de archivo de trámite, lo nombra su jefe inmediato.
Y el responsable de archivo de concentración también es nombrado por el titular de la unidad administrativa, pero en el catálogo de plazas, no, porque todo tiene un procedimiento para darse de alta, no es nada más así de, a ver, yo quiero que para mañana haya una plaza. No, hay que justificar, que es la parte que yo creo que nos ha hecho falta a nosotros como archivistas, justificar por qué se tiene que abrir una plaza específica para el cargo de responsable de archivo, ¿no? Pero yo creo que eso nos hace falta a nosotros como parte integrante de los archivos. Octavio, hay una pregunta de Víctor Manuel Mendoza. Dice, ¿existe responsabilidad para el coordinador de archivos el compartir las claves proporcionadas por el AGN para el sistema del Registro Nacional de Archivos a un consultor externo para que se alimente del sistema? Bueno, lo que pasa es que lo que haga el consultor externo, se asume que lo hizo el coordinador de archivos. No me distrae. Entonces, si llega a hacer algo indebido con esa clave, pues es responsabilidad del coordinador de archivos. Aquí no hay de que yo no lo hice, lo hizo fulanito, no. A ver, la clave es del coordinador de archivos y el coordinador de archivos sabrá. Es algo tan sencillo como nuestro NIP de nuestra tarjeta de débito. Si yo se lo di a mi esposa y mi esposa fue y hizo un retiro, ¿responsabilidad de quién fue que ya no esté ese dinero? Pues mía, porque yo soy el titular de esos datos, ¿no? Hay una pregunta de Blanca Escalante. Dice, yo tampoco tengo coordinación de archivo y el área a cargo no tiene el personal para dar asesoría. ¿A dónde acudo? Bueno, institucionalmente se tiene que acudir al Archivo General de la Nación, que es el órgano normativo y que por facultades tiene la responsabilidad de la capacitación, ¿no? Si es un sujeto obligado de estatal o municipal, bueno, tiene que acudir a su archivo general, que en este momento se están generando. Se están generando las condiciones para estos archivos generales que van a llevar a cabo el proceso de capacitación. Me dicen que si puede ser la misma persona responsable de archivo de concentración y coordinador de archivos. No, porque tienen funciones diferentes. Lo que sí establece la normativa es que tenemos un coordinador de archivos y tengo un responsable de concentración, que son personas diferentes. Por alguna razón, el coordinador de archivos en este momento queda vacante la plaza. ¿Qué pasa de manera temporal por una situación extraordinaria? El responsable de concentración asume las funciones de manera temporal de la unidad coordinadora de archivos para que siempre haya una coordinación de archivos. Pero por eso es que son dos personas diferentes. Si el coordinador no está, el responsable de concentración asume de manera temporal mientras se cubre la vacante de coordinador de archivos. Pero no es de que partamos de que el responsable de concentración también es coordinador de archivos. No, son dos entes diferentes y nada más de manera temporal suple concentración al coordinador. Les recordamos a todos, por favor, si pueden llenar el formulario que estamos poniendo en el chat. Llevamos algunos registrados, pero por lo que vemos aún faltan personas. Entonces, por favor, se los vamos dejando en el chat y llénenlo con su nombre completo y sus apellidos, por favor. Muy bien, estimado Octavio, si te parece, yo creo que vamos cerrando. Claro. Bueno, déjenme iniciar video. Entonces, bueno, miren, hay una serie de preguntas todavía que nos están enviando. A mí me gustaría que nos las siguieran enviando vía correo. Y bueno, con todo gusto se las vamos contestando. Pero sí quiero agradecerle, obviamente, al profesor Octavio por su valiosa participación en esta conferencia. Sin duda alguna, el tema, pues, refleja, digamos, muchísima necesidad de mantenernos bien informados y poder, digamos, continuar, bueno, pues, nuestra labor archivística. Entonces, si no hay alguna intervención o alguien que quiera comentar algo,
para ya ir cerrando, digamos, esta parte de la conferencia, que va a ser una conferencia de muchas que vamos a seguir haciendo. Estamos ahorita iniciando todo un programa de capacitación a través de la FES Cuautitlán, en alianza con Crecer Talento Humano y Tecnologías como el Centro Evaluador y Validador de Competencias en materia de archivo. Entonces, ahorita están en proceso ya de validación todos los cursos que vamos a lanzar. En línea, la mayoría de ellos será, por supuesto. Algunos serán semipresenciales, pero les estaremos dando la información necesaria. Entonces, pues si les parece, y nuevamente, pues agradecer su participación a nombre de nuestro director maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de nuestro secretario general, el doctor Francisco Montiel, y de nuestra coordinadora de educación continua, que es la maestra Marta Rodríguez Sandoval, y bueno, el propio Tobías García como coordinador académico de este tipo de cursos, eventos que comento les estaremos haciendo llegar. Y bueno, pues agradecerle pues ampliamente y nuestro reconocimiento al profesor Octavio. Él trae mucha experiencia, se han dado cuenta, pero sobre todo su calidad humana y bueno, pues que está al servicio de todos ustedes, así como nosotros. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pues si les parece y si están de acuerdo, pues si prendemos nuestras camaritas para la foto, acuérdense que hay que tener evidencia que dimos la conferencia, por favor, si son tan amables. Entonces, si podemos abrirlos todos. Licenciada Itzel, si me ayudas, por favor, para tomar la evidencia de que se dio la conferencia. A ver, ahí van todos. Hay que peinarnos. Ya puedo ver sus cámaras, muy bien. Ok, vamos tomando una foto y las personas que siguen. Tuvimos mucha audiencia, entonces ahí le voy tomando foto a todos. Espérenme tantito. Vayan sonriendo. Ok. Igualmente les estamos dejando en el chat los enlaces para por si quieren ver información sobre el estándar. Lo tenemos en la página para que ahí lo puedan revisar. Y se los vamos poniendo en el chat. ¿Puedes poner todo el panel completo de fotos? Eso intento, pero parece que no caben todos. Entonces los está separando. A ver, vamos a ver. Sí, aquí tenemos la primera sección, la segunda, la tercera, con cámaras prendidas, y la cuarta. Aquí ya todos tienen cámaras apagadas, pero tenemos 4 páginas con cámara y ahorita ya les tomé foto. E igualmente los invitamos a seguirnos por Facebook. Ahí es donde nosotros vamos publicando las conferencias y donde vamos publicando información sobre los estándares. Les vamos a dejar la liga igualmente en el chat para que nos puedan seguir. ¿Cómo le hago para tomarme y que no salga con la... ¿Me la puedes tomar desde atrás? ¿Perdón? Ah, ok. Sí. Les digo, los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook. Los estamos poniendo aquí ahorita en el chat para que nos puedan seguir. Y ahí vamos publicando cuando tenemos conferencias nuevas. Lo vamos teniendo una a la semana, más o menos. Entonces, ahí los pueden ver. Se van a publicar. Y también les estamos poniendo en el chat la información sobre el estándar. Recuerden llenar el formulario los que aún faltan, porque estamos viendo que faltan unas 30 personas de llenarlo. Así que por favor, véanlo en el chat y ahí lo pueden llenar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Profesor Octavio, si quieres comentar algo para... Sí, no me resta más que agradecerle su participación. Sé que hay muchas dudas que por ahí pudieran surgir. Estamos en nuestros canales de comunicación. No olviden consultar nuestro Facebook de Crecer Talento Humano y Tecnologías. Ahí podremos estar en constante comunicación. Chequen las ligas que se les mandaron de los estándares de competencia para que en algún momento puedan participar en este proceso de certificación y que tengan esos elementos que ahora la normativa requiere para que podamos llevar a cabo una labor más profesional en los temas de archivo, que no solamente es tener un documentito ahí que diga estoy certificado, sino que efectivamente podamos contar con las herramientas mínimas que
que van a permitir que esta labor tan noble que es la organización y administración de los archivos se vaya dignificando más de lo que ya ha venido en los últimos años dignificándose, ¿no? Porque anteriormente pues era el área de castigo, etcétera, pero creo que ya esa visión la hemos ido cambiando y esto es el resultado del esfuerzo de cada uno de ustedes que ha estado al frente de los archivos, y digo, si están aquí participando es porque les interesa el tema de archivos. Y algo que me dio mucho gusto es que prácticamente los 165, 66 por ahí que íbamos a estar en la conferencia nos mantuvimos hasta el final, cosa que nos habla de ese gran interés de parte de ustedes, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo a la distancia, sigámonos cuidándonos todos unos a los otros en esta contingencia, falta un día menos para que esto pase a ser una anécdota más en este labor de archivos, y que cada uno de ustedes desde su trinchera haga algo por esta cuestión de los archivos y que nos cuidemos a nosotros y a nuestras familias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Cuando les mandemos su constancia, igualmente les vamos a adjuntar la presentación y la conferencia en YouTube. Ahorita en un ratito que se suba. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación y bueno, pues ahora sí que como dice Octavio, a cuidarnos y bueno, pues a seguir trabajando esta materia de archivo que es tan interesante. Y gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Pues sí, ojalá y sí los puedan contratar rápido, que tengan suficiente personal, porque si no. Con permiso, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por su Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Aquí lo estoy. Gracias, maestro. Muchas gracias, Octavio. Maestro. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Abrazo, Octavio. gracias, excelente Cuídense mucho. presentación. Gracias. Gracias, Octavio. Un abrazo a Muchas todos, gracias. cuídense mucho. Muchas gracias. Al contrario, por ahí Nos vemos, profe. Gracias. nos vemos. Les comparto mi cel. Ahí para quien guste anotarlo. Sí. Buen día, 55, Octavio y Tobías. Buen día, hasta luego. 14, Muchas gracias. 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 Gracias por estar. Gracias. 38, 55, 12, ¿qué? 55, 14, lo anoté en el chat. 55, 14. Gracias por la aportación. Muchas gracias. 98. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí por ahí los sigo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Octavio, si mejor lo pudieras anotar en tu presentación. Que conocí en el Archivo General de la Nación. Efectivamente. ¿Te cierra? Profesor, si pudiera incluir su celular en la presentación, se lo agradeceríamos, por favor. Lo puso en el chat. Y comparte pantalla, Tu por favor. correo Octavio. electrónico, por favor. Mi correo está fácil, octavio.monroy de Gmail. Si quieres ponerlo en el chat, Octavio, por favor. Sí, ya lo coloqué. Ahorita les pongo. Se me complica. Ahorita lo acabo de poner en el chat. Es octavio.monroy@gmail.com y ese es su celular 55 14 38 98 73. Profesor Octavio, Diana Rivera del SAT. Le mando un gran saludo, cuídese mucho. Gracias, muchas gracias por ahí, saludos. Gracias. Cuídese, hasta luego. Hasta luego, bonito día, saludable tarde. Profesor Octavio de Estudios Churubusco Azteca, Juan Carlos Martínez, muchas gracias.
No, al contrario, por ahí, si no me recuerdo, ya tienen por ahí caído. Ya, gracias a usted, muchísimas gracias. Ya ven, ¿para qué contratan servicios de consultoría? Muchas gracias, profesor. No, al contrario, ahí un fuerte abrazo y pues estamos ahí en comunicación. Cualquier duda, comentario, aquí estamos. Acuérdense Claro que que, todo en minúsculas, octavio.monroy@gmail.com. claro que sí. Un abrazo para todos. Igualmente, ahí cuando necesiten servicios de cursos y demás, estamos a la orden. Gracias. Recuerden que es con Aval UNAM. Un fuerte abrazo, Octavio, del sector Ciencia y Tecnología. Un fuerte abrazo. Gracias, Guadalupe. Ya la ubiqué. Profesor Monroy, buen día. Soy Erika Retis, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Subirán. Así es, Salvador Subirán. Gracias, profesor. Bueno, aparece ahí mi nombre como Luz María, pues, bueno, no es mía, pero porque, bueno, tuve algunos problemas para poderme conectar y todo, no tenía yo, aquí no tenemos equipo con cámara, entonces conseguí esta lab y bueno, gracias, bueno, lo que alcancé a estar presente en su conferencia. Muchas gracias, profesor, un abrazo. Gracias, igualmente, y cuídense mucho. Usted está ahí en medio de todo. Sí, aquí estamos, en la batalla, pero cuidándonos. A ver si me puede mandar un mensajito a mi cel. Un abrazo, Sí, profesor Octavio. sí, desde María luego, Barrios de IPC. Gracias. Gusto en saludarte. Hola, igualmente. Gracias. Profesor Octavio. Octavio. Nos vemos. Dígame. Saludos a todos, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Licenciado Octavio. Aquí a la orden. Un abrazo, profesor. Muchas gracias, igualmente. Licenciado Octavio. Soy Alfonso Díaz de Salud, no sé si se acuerda de mí. Claro que sí. Un saludo, me da gusto verlo. Claro, yo no puedo verlo, pero de todas maneras un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Nos estamos viendo. Por el Felicidades. dibujito. A ver, vamos a ver cómo va esto. Es que te queda completito. Porque esto aquí en la nariz y lo más. Ya se van saliendo. Saludos, profe. Saludos, Toby. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias, estaremos en contacto. Un abrazo. Ya si quieres, Octavio, puedes dejar de compartir pantalla para que ya se cierre como regresemos a la vista normal. Ahí está. Cuando lo abras,